Vamos a ir a Génesis capítulo 13. Ahí estamos. Génesis 13. Hoy vamos a leer todo el capítulo 13. Así que si tienen una Biblia, acompáñenme. Dice así la palabra de Dios. Abraham subió desde Egipto al Negev. Él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico, en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba regado por todas partes. Esto fue antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Oremos una vez más. Señor, por favor, vení, envía tu Espíritu en esta mañana a que Él pueda enseñarle a nuestro corazón tus palabras, Señor. Señor, ayúdame a poder hablar solamente lo que dice tu palabra, Señor, y ayuda a mis hermanos que me van a estar escuchando a que ellos puedan recibir, Señor, tu palabra en esta mañana. Señor, hay una gran verdad que todos necesitamos escuchar en este capítulo, Señor, y te pedimos que martilles esa verdad en nuestros corazones, Señor, que podamos ser atravesados por ella, que podamos creer tu palabra, Señor, y edificar nuestras vidas sobre ella. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos ya en el capítulo 13 del libro de Génesis, ¿sí? Y hemos atravesado toda una parte del libro de Génesis, los primeros 11 capítulos, en donde quizás los podríamos resumir a esos 11 primeros capítulos del libro de Génesis como una demostración del fracaso en el que nos hemos convertido a causa de nuestros pecados, ¿sí? El libro de Génesis comienza relatando la historia de la Biblia y nuestra historia, ¿sí? Con un Dios creando todo el universo de la nada, ¿sí? Dios crea el universo con el poder de su palabra,
crea el universo como un gran santuario en donde Él quiere vivir, ¿sí? En donde Él quiere vivir y crea la humanidad para que podamos ser sus hijos obedientes y para que lo podamos representar delante de toda la creación. Pero nosotros nos rebelamos contra nuestro Creador, ¿sí? Y a pesar de que Dios había puesto sobre nuestra rebelión una sentencia de muerte, en el mismo día en que nosotros nos rebelamos, Él nos hizo una promesa. Él nos prometió que Él un día iba a destruir a aquella serpiente que engañó a nuestros padres, que iba a enviar a un hijo de Eva, que iba a destruir a la serpiente. Eso a grandes rasgos lo que significaba era que todos los efectos de la maldad iban a ser deshechos, gracias a este hijo de Eva, a este hijo de la mujer, ¿sí? Sin embargo, toda la historia que viene después es la historia de la humanidad, la historia nuestra, ¿sí? Rebelándonos contra nuestro Creador, ignorando esa promesa, olvidando esa promesa, excepto unos pocos que fueron recordando y creyendo esa promesa a lo largo de la historia. El hilo se iba haciendo cada vez más finito, casi se corta con el diluvio en los días de Noé, ¿sí? Casi se corta. Pero Dios en su gracia, Dios en su amor, Dios inmerecidamente, ¿sí? Sostuvo esa promesa, la mantuvo, estuvo dispuesta a cumplirla. Entonces llegamos a un momento en la historia en donde Dios se presenta delante de un hombre, Abraham, y Dios le hace promesas. Las promesas que Dios les hace a Abraham son la respuesta de Dios al fracaso del pecado humano, a nuestro fracaso, ¿sí? Son las respuestas, son el plan que Dios tenía preparado para poder traer a ese hijo de Eva y revertir los efectos de la maldad en nosotros y en toda la creación. Por eso Dios se aparece a Abraham. Bien, entonces hemos visto en el capítulo 12, por un lado, cómo es que Abraham cree en las promesas de Dios, ¿sí? Y como cree en las promesas de Dios, obedece la palabra de Dios y sale del lugar en donde estaba. Y también hemos visto en el capítulo 12 cómo es que Dios estaba dispuesto a guardar su promesa, aún a pesar de que Abraham también era un hombre débil y pecador, ¿sí? Hemos visto cómo él puso en riesgo la promesa, yéndose a Egipto, bien, entregando a su esposa para salvar su vida, y sin embargo Dios demuestra delante de Abraham que él iba a guardar su promesa aún a pesar del fracaso de Abraham. Bien. Y ahí empieza el capítulo 13, por eso el capítulo 13 empieza diciendo, bien, que Abraham volvió de Egipto hacia la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, la tierra donde Dios le había dicho a Abraham que fuera. Él vuelve de Egipto, pero él vuelve, está con su esposa y hay un hombre que apareció alguna vez mencionado por arriba, no le prestamos demasiada atención, pero que ahora se vuelve importante en nuestra historia, Lot. ¿Quién es Lot? Lot es el sobrino de Abraham, sobrino huérfano de Abraham, ¿sí? Había muerto su padre y Abraham se había hecho cargo de él. De acuerdo a la costumbre de la época, ¿sí? Si Abraham no podía tener hijos, él podía optar por convertir a su sobrino en su heredero. Esto es importante para esta historia. ¿Por qué? Porque en las promesas que Dios le hizo a Abraham había una clave. ¿Cuál era la clave? Una descendencia. Entonces, es posible que Abraham pensara, bueno, mi esposa no puede tener hijos, quizás Dios va a cumplir su promesa de una descendencia a través de mi sobrino, ¿sí? Es muy probable que Abraham hubiese pensado eso. Por eso Abraham sale con su sobrino cuando Dios lo llama. ¿Bien? Entonces vuelven. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando acá? Una vez que Abraham regresa de Egipto y está nuevamente en Canaán con toda su familia, lo primero que se nos cuenta es cómo Abraham sigue viviendo confiando en la promesa de Dios. Ven que él vuelve al lugar donde había edificado los altares,
vuelve a adorar al Señor en los lugares donde había edificado los primeros altares cuando había llegado a la tierra de Canaán. ¿Bien? Pero en ese momento se desata un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Tanto Abraham como su sobrino eran personas muy ricas. Tenían muchos animales, muchos ganados, muchas tiendas, muchos pastores. Y parece que había conflicto entre los pastores por el tema del alimento para los ganados. Ustedes tienen que tener en cuenta que el territorio, la tierra de Canaán, en donde estaba Abraham, no es una tierra tan fértil, ¿sí? No es una tierra en donde abundaba tanta vegetación, donde podían estar tranquilos y cómodos las dos compañías, digámoslo, ¿no? Entonces se empieza a generar conflicto. Imagínense un territorio chiquito, los pastores de uno llevan las ovejas y los pastores de otro se empiezan a acercar, las ovejas del otro se empiezan a acercar y se empieza a generar algún conflicto, no, yo llegué primero, no, que esto, que aquello. Bueno, eso es lo que empezó a pasar. Entonces Abraham propone una solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, separémonos. Antes que se genere conflicto entre nosotros somos parientes, dice. ¿Qué vamos a andar peleando entre nosotros? Fíjate, mirá, elegí el lugar donde vos quieras ir, le dice Abraham a su sobrino, y a donde vos vayas yo me voy para el otro lado. Así nos mantenemos lo suficientemente separados. Y nos dice el versículo 11 que Lot, el sobrino de Abraham, escogió para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente, y así se separaron el uno del otro. Y Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dice la Escritura, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. ¿Sí? Para que podamos tener una idea de qué es lo que está pasando acá. Voy a esforzarme mucho por tratar de, con palabras, dibujar un mapa. Vamos a ver si sale. Pero el río Jordán es un río que cruzaba de norte a sur toda la tierra de Canaán, pero lo cruzaba en su frontera, en la frontera oriental. ¿Bien? O sea, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo estaba la tierra de Canaán. Entonces, Lot separó y vio la tierra, claro, al lado de un río, era buena tierra para las ovejas. Entonces se fue. Pero ¿cuál era el tema? Mientras más al oriente se iba, más se estaba alejando de la tierra de Canaán. ¿Sí? Dice que se fue al oriente para el valle del río Jordán, alejándose de la tierra de Canaán, en donde no solamente había pasto, había un río, sino que, como solía pasar en la antigüedad, junto a los grandes ríos había ciudades. ¿Sí? Estaban las ciudades. Y ahí estaban los ríos, estaban los pastos verdes, y había dos ciudades que eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Evidentemente, cuando Moisés escribe esto, él sabe que sus lectores tienen una idea de qué eran estas ciudades. Eran dos ciudades que vamos a ver en algunos capítulos más adelante. Dios, por causa de la maldad de esas ciudades, Dios las destruye completamente. Eso los lectores de Génesis lo sabían. ¿Sí? Ahora, estos son los hechos. Esta es la situación entonces. Hay un conflicto entre Abraham y Lot. Se separan. Lot escoge la llanura del Jordán, alejándose de la tierra de Canaán, y dice la Escritura que Abraham se establece en la tierra de Canaán. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver es que Lot y Abraham no solamente están reaccionando al conflicto, sino que en el momento de que Lot toma su decisión de alejarse hacia la llanura del Jordán, y en el momento en que Abraham decide quedarse en Canaán, ellos también están reaccionando frente a la promesa que Dios les había hecho, que Dios le había hecho a Abraham. ¿Sí? Yo quiero que consideremos algunas cosas primero acerca de Lot. Pasemos en limpio algunas cosas. Primero, como mencioné hace un momento, ante la imposibilidad de Saraí, de la esposa de Abraham, de tener hijos, es posible que Abraham creyera que su heredero iba a terminar siendo su sobrino Lot. O sea que por medio de él Dios podía cumplir la promesa de darle una descendencia. En segundo lugar,
Lo que segundo que quiero que consideremos es que Lot, cuando toma la decisión de irse para la llanura del Jordán, alejarse de la tierra de Canaán, a él no se le movió un pelo el hecho de pensar de que Dios le había prometido a su tío darle la tierra de Canaán. Él nunca pensó en eso. ¿Qué fue lo único que él puso en la balanza? ¿Dónde está el mejor lugar para mis ganados? Nada más. Es como que la promesa que Dios le había hecho a su tío no afectó en nada la decisión que tomó Lot. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y ni hablar el hecho de que se acercó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, tampoco le afectó. No pesó en la balanza. No pesó en la balanza la maldad de esas ciudades, no pesó, nada. Ni la maldad de las ciudades, ni la promesa que Dios le había hecho a su tío afectaron al momento de que Lot tomara su decisión. ¿Bien? Esa llanura fronteriza, alejada de la tierra de Canaán, a él le ofrecía los pastos que su ganado necesitaba y la comodidad que una gran ciudad le podía dar. Pensemos que hasta ese momento, ¿cómo vivía Lot? Vivía como un nómada. ¿Sí? ¿Qué es nómada? Alguien que no tiene un lugar establecido. Vivían en tiendas ellos. Ellos vivían en tiendas. Se movían de un lado al otro. Había escasez acá, me voy a Egipto. Me fue mal en Egipto, me vuelvo. Y Lot, al ver las ciudades, quizás podía ver la estabilidad que hasta ahora junto a su tío no podía tener. ¿Sí? Ya no hacía falta pelear con los pastores de mi tío, ya no hace falta seguir viviendo en carpas, de acá para acá, de acá para allá, ya no más. ¿Cuál era el precio a pagar por eso? Bueno, tenía que separarse de Abraham, ¿sí? Aquel que había recibido la promesa de Dios, tenía que salir de la tierra que Dios le había prometido a Abraham y tenía que acercarse a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot. Consideremos ahora por otro lado a Abraham. Bien, fíjense que Abraham era el tío de Lot, Abraham era mayor que Lot. Sin embargo, él, ¿sí? en un acto de generosidad, al momento de resolver el conflicto, él le da la opción a Lot de elegirlo, ¿ven? Él podría haber dicho, bueno, yo me voy a ir para allá, vos fíjate, o sea, él, más en esa cultura, una cultura en donde el cabeza de la familia tenía como una primacía sobre el resto que era muy intensa, muy fuerte, ¿no? Una cultura muy patriarcal era. Entonces, Abraham tenía la opción y nadie hubiese dicho nada si él elegía y le dejaba a Lot que viera cómo se arreglaba. Pero Abraham, en un tono pacificador, dice, bueno, elegí, fíjate, acá está la tierra, elegí que a donde vos vayas yo me voy al otro lado. O sea, le da la opción a Lot de elegir. Y lo segundo que vemos que pasa es que él, sin ningún tipo de queja, una vez que Lot elige irse a la tierra, a las llanuras del Jordán, él se establece en la tierra de Canaán. ¿Sí? Esa es la palabra que utiliza la Escritura. Él se establece en la tierra de Canaán. Se establece. Él pone su tienda ahí con la firme intención de no moverse de ahí. Bien, él se estableció ahí. O sea que, en resumen, podemos ver en Abraham a un hombre pacífico y cuya esperanza en la promesa que Dios le había hecho, ¿sí?, lo llevó a resolver el conflicto con confianza, a pesar de que el resultado, como aparentemente lo fue, terminaría siendo desfavorable para él. ¿Por qué? Porque Lot eligió las mejores tierras. Hablando mal y pronto, Lot eligió los mejores pastos y Abraham se quedó donde estaba, bueno, viendo cómo se las iba a arreglar. ¿Sí? Pero Abraham tomó esa decisión en paz, porque había confiado en la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Génesis 12:7. A ti y a tu descendencia les daré esta tierra. Era la tierra de Canaán. A ti y a tu descendencia les daré esta tierra. Y eso para Abraham fue suficiente. Eso para Abraham fue suficiente, porque él había creído en la promesa de Dios. ¿Qué es lo que sucede después? Una vez que Abraham se queda solo, fíjense que dice el versículo 14, que el Señor le habla a Abraham después de que Lot se había separado de él.
Una vez que Abraham se queda solo, el Señor se aparece a Abraham y habla con él. ¿Qué le dice? Alza ahora los ojos, le dice, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente, dice. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. ¿Qué es lo que hace el Señor? Le repite a Abraham la promesa. ¿Lo ven? Le repite la misma promesa que le había hecho el día que se le había aparecido por primera vez. ¿Bien? La escena es muy gráfica. Yo quiero que ustedes se queden con el mensaje que nos está dejando esta escena. ¿Sí? El mensaje que nos está dejando esta escena es que cuando Abraham se quedó solo, cuando su sobrino se separó de él, Dios le está diciendo a Abraham, lo único que tenés son mis promesas. No tenés otra cosa. ¿Sí? No tenés otra cosa. Lo único que tenés son mis promesas. Se presenta de él y le repite las mismas promesas que le hizo al principio. ¿Sí? O sea, el Señor le está confirmando a Abraham que la fe que él había depositado en sus promesas no iba a ser defraudada. Bien, no iba a ser defraudada. Un día, mis hermanos, Abraham estaba teniendo un día común y corriente. Se había levantado, había desayunado, estaba trabajando o quizás estaba con su familia en una ciudad llamada Harán, al norte de la tierra de Canaán. Y ese día, de la nada, Dios se le aparece. Dios se le aparece. ¿Sí? Él estaba viviendo con su familia, practicando su religión, adorando a sus dioses, haciendo riquezas, edificando una casa. Él estaba haciendo su vida. Y el Señor se le apareció y se le presentó y le prometió que Él iba a convertir a su descendencia en una gran nación y que le iba a dar una tierra. Que lo que Él tenía que hacer era creer esa promesa y salir de la ciudad donde estaba. ¿Y qué Él le iba a mostrar? Dios le iba a mostrar a Abraham a dónde iba a llegar. Eso fue y Abraham le creyó a Dios. ¿Cómo sabemos que Abraham le creyó a Dios? ¿Cómo lo sabemos? Porque Abraham dejó su casa. Abraham dejó su casa y se fue. Dios no le dijo, te voy a llevar a tal lugar. Dios le dijo, yo te voy a mostrar algún lugar a donde te voy a llevar. Y Abraham le creyó a Dios y dejó su casa, dejó su familia, dejó su religión, dejó sus posesiones y se fue. Simplemente se fue. ¿Sí? Él estuvo dispuesto a dejar atrás la vida que él había construido y en la que él había trabajado durante todos sus años porque había creído en las promesas de Dios, porque había creído en las promesas de Dios. Haré de ti una gran nación. Esa fue la promesa. ¿Sí? Muchos años después, el apóstol Pablo conecta la confianza que Abraham tuvo en las promesas de Dios con la fe a la que son llamados todos por medio del Evangelio. Romanos capítulo 4, versículo 23 dice así: no solo por Abraham fue escrito que su fe le fue contada por justicia, sino también por nosotros, dice él, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue contado por causa de nuestras transgresiones, entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este capítulo lo vamos a estudiar en profundidad de acá a un par de semanas, pero solamente quiero que se queden con dos cosas que nos están enseñando estos versículos. Porque Pablo está conectando la fe de Abraham con la fe de los cristianos en el Evangelio. ¿Y qué está diciendo? Lo primero que nos está enseñando Pablo nos está enseñando que Dios cumplió definitivamente sus promesas hechas a Abraham el día que levantó de los muertos a Jesús. Eso es lo primero que nos está diciendo Pablo. Bien, porque él dice que a nosotros también va a ser contada por justicia esa fe como le fue a Abraham, porque creemos en creemos en Dios que levantó de los muertos a Jesús. O sea, la promesa que Abraham creyó se cumple cuando Dios levanta de los muertos a Jesús.
¿Por qué? Porque ahora por medio del Jesús resucitado, la bendición de Abraham a todas las naciones, el perdón de los pecados, la justicia de Dios en Cristo Jesús se anuncia a todos, se anuncia a todos. Y es de todos los que creen, es de todos los que creen. Eso es lo primero. Lo segundo que nos enseña Romanos capítulo 4, ¿sí?, es que aquellos que edifiquen su vida sobre esa promesa del Evangelio, como Abraham edificó su vida sobre la promesa que Dios le hizo, son aquellos que van a ser justificados por la fe. Solamente aquellos que edifiquen su vida sobre la promesa del Evangelio, ¿sí? ¿A qué me refiero con edificar nuestras vidas o edificar la vida con las promesas del Evangelio? Esto es crucial acá, porque esta es la diferencia entre Abraham y Lot. Entre Abraham y Lot. Ustedes piensen que la promesa que Dios le hizo a Abraham era el tema de conversación recurrente ahí en la casa de Abraham. ¿Por qué habíamos salido? ¿Por qué salimos de Harán? Imagínense la esposas, imagínense que un día su esposo viene a la casa, vuelve y le dice: armate un bolsito que nos vamos. Nos vamos. No vamos a estar más acá. Nos vamos, qué sé yo a dónde, a cualquier lado. ¿Qué hace la esposa? Pero pide explicaciones, me imagino. Esposas pidan explicaciones, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y la casa? ¿Y el trabajo? ¿Y la familia? O sea, tenemos toda nuestra vida acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y Abraham empieza a explicar. Se me apareció Dios. ¿Qué Dios? Claro, eran idólatras ellos, tenían infinidad de dioses. ¿Qué Dios se te apareció, Abraham? ¿Qué Dios se te apareció? No, ninguno de estos. Se me apareció un Dios que me habló. No un Dios a quien yo le hablo y no me contesta. Un Dios que me habló de verdad, me habló a mí. Y me dijo: andate de acá, deja todo y yo voy a hacer de vos una gran nación. Y te voy a bendecir. Y Abraham deja su casa. ¿Sí? Abraham dejó su casa, dejó todo, y él, por decir de alguna manera, él dejó atrás toda una vida que había edificado junto a su familia y comenzó de nuevo, reedificó su vida sobre la promesa que Dios le había hecho. ¿Lo ven? Dios le había hecho su promesa y él reorganizó toda su vida sobre la base de que él había creído en lo que Dios le había dicho. ¿Bien? Toda su vida, toda la vida de Abraham cambió para siempre. Él, en el momento en que sale, ya dejó de ser el hombre que era. Ya dejó las relaciones que tenía. Ya dejó las riquezas que él tenía. Dejó todo lo que él tenía atrás. Ya no era el hombre que él era. Él ahora era un hombre sin casa que tenía que andar viendo en dónde poner su carpa. En principio él no tenía animales, no tenía riquezas, tenía que ver de qué se alimentaba, de qué trabajaba. ¿Bien? Él y toda su familia. Pero él estuvo dispuesto a comenzar de nuevo, a reedificar su vida, ¿bien? Porque él creyó en la promesa que Dios le había hecho. ¿Bien? Creyó en la promesa que Dios le había hecho. Eso es muy diferente, fíjense, a que Dios se le hubiese aparecido a Abraham lo hubiese escuchado a Dios, volvía a casa, se sentaba ahí con su esposa, tenían un momento ahí una cena familiar, y Sarai le dice: bueno, ¿qué hiciste hoy? Hoy estuve vendiendo ganado, estuve atendiendo tal o cual asunto, hoy se me apareció, escuché una voz que me dijo que era Dios y que Él me iba a bendecir. Así que le vamos a hacer un altarcito acá en la sala de la casa y va a ser ahora un Dios más que vamos a adorar. ¿Cierto? Así Él nos bendice, porque Él se me apareció y me dijo que me iba a bendecir. ¿Bien? Me dijo que tenía que irme de la casa, pero vamos, ¿qué nos vamos a ir? Acá tenemos todo. Le hacemos un altar, lo adoramos a Él también, a ver si nos da la mitad de las bendiciones que nos dijo que nos iba a dar, estamos satisfechos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Abraham podría haber reaccionado así. Podría haber convertido a Dios en un accesorio más de su vida, sin que transforme, sin Él edificar su vida sobre la promesa de Dios. ¿Bien? Pero Abraham no reaccionó así. Sin embargo, así fue como reaccionó Lot.
¿Lo ven? ¿Ven que Lot reaccionó de esa manera? Para él la promesa de Dios era circunstancial, una tradición familiar, quizás. Para él la promesa de Dios era algo que creía su tío, quizás. ¿Bien? Un Dios más, quizás, que estaba bendiciendo a su tío y que colateralmente también lo podía bendecir a él. Pero en el momento en que él tuvo que tomar una decisión trascendental para su vida, la promesa que Dios había hecho a su tío no pesó, ¿lo ven? No pesó, su vida no estaba orientada, el norte de su brújula no estaba orientado, no estaba condicionado por la promesa que Dios le había hecho. ¿Y saben qué? Déjenme decirles algo, esa es la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa. Esa es la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa, ¿sí? La historia de Abraham y de Lot, es una historia en donde hoy todos nosotros somos llamados a mirarnos como si fuera un espejo. Todos nosotros somos llamados a mirarnos como si fuera un espejo. ¿Por qué? Porque esa promesa que Dios hizo a Abraham hace tantos años, ¿bien? Esa promesa Dios la cumplió el día que levantó de los muertos a su hijo. En pocas palabras, ¿cómo Dios cumplió esa promesa el día que levantó de los muertos a su hijo? Dios le había prometido a Abraham que por medio de esa familia y por medio de esa tierra, esos eran medios, él iba a hacer algo. ¿Qué iba a hacer? Iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿En qué consistía esa bendición? ¿En qué consistía esa bendición? En que él iba a deshacer los efectos del pecado por medio de un hijo de Abraham. Por medio de un descendiente de Abraham él iba a deshacer. Y ese descendiente de Abraham es Jesús. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios cumplió esa promesa cuando resucitó a Jesús de entre los muertos? Porque cuando resucitó a Jesús de entre los muertos, Dios le dijo a toda la creación que ese hombre que había puesto su vida, ¿sí?, era su hijo. Era el Hijo de Dios. Y que había puesto su vida por los pecadores, para que todos los que crean en Jesús reciban para siempre el perdón de sus pecados. Para que de entre todas las familias de la tierra, aquellos que crean en Jesús reciban el perdón de sus pecados. Que aquellos que crean en Jesús puedan ser vestidos por completo de la justicia de Jesús. Para ya no verse culpables delante del tribunal, del juicio de Dios. Esa es la bendición para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. ¿Por qué es una bendición para todas las familias de la tierra? Porque cualquier persona, de cualquier familia de la tierra, cualquiera de ustedes que cree en este Jesús resucitado para el perdón de sus pecados, recibirá el perdón de sus pecados. Lo recibe. Todos nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados. Todos nosotros lo necesitamos. Todos nosotros tenemos un problema en el corazón y en nuestra conciencia con la culpa por causa de nuestra maldad. Todos nosotros somos fugitivos en nuestra conciencia de Dios. Todos nosotros sabemos, porque cada tanto tenemos ciertos momentos de lucidez, sabemos que si Dios tuviera que juzgarnos, saldríamos condenados. Lo sabemos. No podemos reformarnos a nosotros mismos. No podemos tapar nuestra rebelión amontonando sobre nuestra rebelión un montón de buenas obras. No podemos hacerlo. Esa rebelión está ahí. Esa rebelión se ve. Esa rebelión está desnuda delante de los ojos del juez. Y nuestra única esperanza es que alguien cargue con el castigo en nuestro lugar. Por eso cuando Dios levantó de los muertos a su Hijo, Él cumplió con la promesa que Dios hizo a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. Porque esa es la bendición de Dios para todas las familias de la tierra, el perdón de los pecados. Perdón verdadero, perdón real. Nunca más me acordaré de ellos, de sus pecados, dice el Señor.
Nunca más. Perdón verdadero, perdón real. ¿Cómo ese perdón se convierte en nuestro? Solamente por medio de la fe. Solamente por medio de la fe. Aquel que se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús, recibe el perdón de los pecados por medio de la promesa del Evangelio. Por medio de la promesa del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que nuestra maldad es tan profunda, nuestro corazón es tan malvado, ¿bien?, que nosotros somos capaces de engañarnos a nosotros mismos, ¿bien?, creyendo, haciendo un malabarismo con nuestra conciencia para que nos deje tranquilos pensando que creemos en el Evangelio, cuando en realidad lo que estamos haciendo es seguir con nuestras vidas añadiéndole nomás el Evangelio como algo más. ¿Bien? O sea, fácilmente nos convertimos en Lot. Fácilmente la promesa del Evangelio se convierte en algo que simplemente acaricia nuestras conciencias, nos hace sentir bien y nosotros seguimos para adelante, le seguimos dando con nuestra vida. Y nos empezamos a parecer mucho a Lot. Cuando somos así, cuando tenemos esa clase de fe, que yo les quiero decir de una manera directa, esa clase de fe no salva a nadie. Esa clase de fe no es fe verdadera en el Evangelio. Bien. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si tengo esa clase de fe? Se convierte en crucial. ¿Por qué? Porque de tanto estar en contacto con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio, con otros cristianos, ya se empieza a volver tan corriente el lenguaje del Evangelio, la palabra de Dios y todo lo demás, que ya es como que puedo llegar a pensar, bueno, pero ¿será que verdaderamente confío en Jesús o no? ¿Qué tengo que mirar en mi corazón para saber si mi fe en Jesús es verdadera o no? Bueno, mirémonos en el espejo de Abraham y Lot en esta mañana. Mirémonos en el espejo de Abraham y Lot. Preguntémonos, ¿sobre qué estoy edificando mi vida? ¿Cuánto la promesa del Evangelio ha transformado mi manera de enfrentar mi día a día? Piensen en Lot. Miren a Lot, que ante una decisión tan simple, tan sencilla, él lo único que pensó fue qué era lo mejor para sus ganados. En ningún momento se le cruzó por la cabeza la promesa que Dios le había dado a su tío. Nunca. No le importó el pecado de Sodoma y Gomorra, no le importó que iba a dejar la tierra prometida. No, él lo único que vio fue ¿qué? ¿Dónde le va a ir mejor a mis ganados? ¿Me parezco a Lot en la forma en la que razono? Cuando tengo que tomar decisiones trascendentales en mi día a día, cuando tengo que vivir, cuando tengo que decidir de qué voy a trabajar, a qué me voy a dedicar, a qué le voy a dedicar tiempo, a qué no le voy a dedicar tiempo, con qué personas voy a pasar tiempo, con qué personas no voy a entablar amistad, ¿cómo van a ser mis negocios? ¿Cómo va a ser mi familia? ¿Con quién me voy a casar? Cuando tengo que pensar en todas esas cosas, ¿el Evangelio se vuelve en el fundamento sobre el cual edifico toda mi vida? ¿O en lo único que me pregunto es acerca de mi conveniencia, acerca de las cosas que me van a hacer más feliz inmediatamente, aquellas cosas que van a ser más productivas para mí? ¿Cuánto el Evangelio, cuánto la voluntad de Dios, los mandamientos del Señor, lo que el Señor dice y lo que el Señor prohíbe, cuánto mi deseo de seguir a Jesús pesa al momento de tomar esas decisiones? ¿Pesan o no pesan? Piénselo. Mire su vida, mire cómo decide, mire cómo da pasos en su vida, pasos pequeños o pasos grandes. ¿Están gobernados y están edificados sobre la promesa del Evangelio? ¿O la promesa del Evangelio es un accesorio más que usted tiene en su vida? Usted trabaja, usted tiene sus amigos, usted tiene su familia y los domingos va a la iglesia. ¿Ese es el rol accesorio que cumple la promesa del Evangelio en su vida?
Porque la fe verdadera, mis hermanos, la fe verdadera, la fe a la que somos llamados, la fe que va a ser contada por justicia en el día del juicio final, esa fe es la fe que es como la fe de Abraham. Es para los que tienen una fe como la de Abraham, dice el apóstol Pablo, que en el día del juicio su fe les va a ser contada por justicia. Es decir, que Dios los va a declarar justos. Es decir, que Dios no va a tomar en cuenta sus culpas. Esos son los que tengan la fe de Abraham. Es aquellos que hayan respondido al llamado de Jesús, que dijo que si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a abandonar padre, madre, mujer, hermanos, hermanas, posesiones e incluso a perder su vida. Está claro, Jesús a todos no nos va a pedir lo mismo, pero Jesús puede venir y pedir cualquier cosa en el momento que sea. Y si nuestras vidas no están edificadas sobre el Evangelio, en ese momento en el que Jesús venga a pedir la cabeza de algo que nosotros amamos o de alguien que nosotros amamos, nosotros no vamos a estar dispuestos a entregarla. Y si no estamos dispuestos a entregarla es porque no hemos edificado nuestra vida sobre el Evangelio. Y si no hemos edificado nuestra vida sobre el Evangelio, nuestra fe es una fe muerta, es una fe vacía, es una fe que no salva a nadie. Es una fe que no salva a nadie. Esa es la verdad. Esta historia está puesta acá para mostrarnos que Abraham verdaderamente había creído en la promesa de Dios. Abraham verdaderamente. ¿Cómo sabemos que Abraham verdaderamente había creído en la promesa de Dios? Sencillamente lo dejó todo por la promesa de Dios. Lo dejó todo por la promesa de Dios. ¿Cómo sé yo que he creído verdaderamente en la promesa del Evangelio? ¿Cómo sé yo que cuando a mí se me dijo que si yo confiaba en Jesús, Él iba a perdonar mis pecados, yo confié verdaderamente en Jesús? Bueno, la pregunta es, cuando Jesús vino a mi vida, ¿he abandonado mis pecados? ¿Le he dado la vuelta atrás a mis pecados, la espalda a mis pecados para seguir a Jesús? ¿Le estoy dando la espalda continuamente y día a día a mis pecados por seguir a Jesús? ¿Vivo una vida de arrepentimiento continuo por mi maldad? Porque si no, mi fe o mi esperanza es la de Lot, no es la de Abraham. Que mientras yo tenga lo que realmente deseo, voy a seguir a Jesús. Pero cuando Jesús se interponga entre lo que hoy tengo y lo que yo quiero tener, voy a hacerlo a un lado. Esas son las cuestiones que tengo que examinarme. Ese es el espejo en el cual Moisés quiere que nos miremos con esta historia. ¿Por qué Abraham heredó la promesa de Dios? Porque Abraham creyó en la promesa de Dios. Vamos, ¿y cómo sé que Abraham creyó en la promesa de Dios? Porque lo dejó todo por la promesa de Dios. Porque estuvo dispuesto a edificar su vida sobre la promesa de Dios. Esa y solo esa es la fe verdadera. Esa y solo esa es la fe verdadera. Esa fe a la que se le ha prometido vida eterna. Esa fe a la que se le ha prometido que el que cree en el Hijo de Dios no va a ver la ira de Dios. No la va a ver. Esa fe a la que Dios le ha prometido la bendición de la justicia de Cristo. Es solamente a esa fe. Cualquier otra clase de fe es engañosa y créanme, es muy peligroso. El engaño es muy peligroso. Creer que uno es salvo cuando realmente no lo es tan peligroso, pero tan peligroso, como creer que uno es sano cuando está muy enfermo. ¿Sí? ¿Qué preferimos? Preferimos saber que estamos enfermos, para saber qué podemos hacer con nuestra enfermedad. Pero creernos que estamos sanos cuando estamos gravemente enfermos es peligrosísimo, porque seguimos haciendo nuestras vidas tranquilos, como si nada estuviera pasando, seguimos haciendo las actividades que nos hacen mal, comemos lo que nos hace mal, vivimos de una manera que es perjudicial para nuestra salud, pero como no sabemos, le seguimos dando para adelante. Eso es gravísimo. Es mucho peor eso que saber que estamos enfermos. De la misma manera,
Es mucho más grave tener la conciencia adormecida, creyendo que somos verdaderos cristianos, que creemos en el Evangelio cuando en realidad no lo somos. Cuando en realidad nuestra fe es deficiente, cuando en realidad nuestra fe es una fe accesoria, que ha hecho del Evangelio algo más de nuestra vida, pero no sobre la cual estamos edificando nuestras vidas. El llamado de esta historia hoy, para todos los que estamos acá, es a examinarnos. Es a examinarnos. ¿Conozco el Evangelio? ¿He entendido lo que significa que Jesús murió por mis pecados? ¿He creído verdaderamente en ese Evangelio? ¿Lo he creído? ¿O eso es algo más en mi vida? ¿O eso no afecta la forma en la que vivo? Porque si eso no lo afecta, entonces no estoy creyendo en la promesa. No estoy creyendo en el Evangelio. Pero, Jesús vino a morir por los pecadores, incluso por aquellos pecadores que creen que son cristianos y que no lo son. Jesús vino a morir por las personas que están engañadas. Y el propósito de que esta clase de enseñanza esté en la Escritura, ¿sí?, no es para acusar, no es para mirar con condenación a nadie y decir, vos sos un falso cristiano. No, es un propósito redentor. Dios quiere rescatarlos, Dios quiere despertarlos. El Espíritu Santo quiere sacudirlos para que se den cuenta de la condición en la que están y vengan al Salvador. Vengan al único que puede realmente perdonar sus pecados, para que confíen verdaderamente en Él, para que de una vez por todas abandonen sus pecados, para que de una vez por todas dejen atrás los ídolos de su corazón que hoy les impide edificar su vida sobre el Evangelio, para que de una vez por todas lo dejen todo por seguir a Jesús. De una vez por todas lo dejen todo por seguir a Jesús. Y hoy ese es el llamado, esa es la invitación, esa es la sacudida en la conciencia que el Espíritu Santo quiere darles a ustedes. Aquellos de ustedes, ¿sí?, que no son de Cristo, sepan que la promesa de perdón, la promesa de justificación, de ser revestidos con la justicia de Cristo, es para ustedes solamente por medio de la fe. Es para ustedes, no tienen que ganársela, ustedes no tienen que presentar delante de Dios ninguna lista de cosas. Mira Dios, yo hice esto, por favor, borra todo lo otro porque yo estoy esforzándome. No, nada de eso sirve, solamente por la fe en Jesús. Solamente por la fe en Jesús. Y aquellos de ustedes que piensan, que se examinan en esta mañana escuchando la palabra de Dios y se dan cuenta de que quizás su fe es deficiente o no sé, quizás sí, a veces parece que sí, a veces parece que no, también vengan a Jesús. El remedio es el mismo, no es un remedio diferente. El remedio es el mismo, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Hay un Salvador para ustedes, hay un Salvador. Pero Jesús no va a salvar a nadie, no va a salvar a nadie que quiera seguir viviendo con sus pecados. No va a salvar a nadie que quiera seguir viviendo con sus pecados. Entonces el llamado es arrepiéntanse. Arrepiéntanse, estén dispuestos a abandonar su maldad y a venir a Jesús. Señor, te quiero dar muchas gracias por tu palabra y te quiero pedir que en esta mañana ella obre de acuerdo a la necesidad de cada persona, Señor. De acuerdo a la necesidad de cada hermano, de cada persona que aún no tiene a Cristo. En forma especial, Señor, en forma muy especial yo quiero orar. Si es que hay en medio nuestro personas o alguna persona, Señor, que esté viviendo en el engaño de creer
que es salvo cuando en realidad no lo es. Y te quiero pedir, Señor, que sacudas sus corazones, Señor. Que puedan venir a Cristo con verdadera fe, con verdadero arrepentimiento, Señor. Que puedan confiar en Él y solamente en Él, Señor, para el perdón de sus pecados. Y te ruego, Señor, que por tu gracia fortalezca, Señor, nuestras manos para poder edificar nuestras vidas sobre el Evangelio. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.